invitaron para hablar de la cuestión territorial ambiental y quiero empezar con mis oraciones, mis sentimientos al pueblo de Palestina, que pasa por un proceso bastante trágico en esos momentos. Es una cuestión territorial, ambiental y de derechos, con mucho de fundamentalismo religioso metido ahí, no solo, pero mucho. Y la Biblia sí prestando a legitimar muchas de las posiciones de violencia y de exterminio, ¿no? Entonces, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Veo que hay mucha gente acá. Bueno, vamos después tener un tiempo de compartir. Yo pido permiso para compartir pantalla. Ahí está. Entonces, ese es el tema que a mí me toca. Y es un tema que es muy especial para mí, ¿no? Por la cuestión territorial ambiental y mis años de trabajo, de contribución con la pastoral de la tierra en Latinoamérica. Entonces es un tema que para mí es muy querido, muy importante, ¿no? Gracias por esta invitación. Yo quiero hacer la toma de las hermenéuticas libertadoras y estos conflictos. Yo voy a buscar una clave de la profecía, ¿no? Y cuando hablamos de la casa común, y en el material que yo compartí con ustedes, el discurso sobre la casa común no puede ser algo muy fácil, ¿no? Pero tomarlo de la casa común como profecía, como denuncia y anuncio. Entonces, la casa común no es lo que queremos, es lo que nos mueve, ¿no? Porque de verdad lo que experimentamos en nuestros países, en nuestros territorios, yo aquí en Angola también, es que no hay una casa común, ¿no? Hay mucha gente afuera, hay mucha gente que no participa. Y quiero empezar haciendo reconocimiento de, de estas mujeres que en Latinoamérica hacen denuncia y anuncio de las luchas territoriales. Levantarnos a una sola voz de protesta y decir que se vaya la minería de nuestro país. De prepararlo, de estudiar, de trabajar, de transpirar. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas.
Bueno, solamente para hacer memoria de estas mujeres, una que ya no está y que nos hace falta, que es Berta Cáceres, ¿no? Estas otras mujeres que están en prisión y ya no están, y así, con situaciones de mucha lucha. Seguro que ustedes conocen otras mujeres, otros liderazgos en eso que son territorial en Latinoamérica, que es una cuestión crucial, ¿no? Desde del colonialismo, de la invasión, que nunca hubo paz en nuestros territorios, ¿no? Y los procesos de lucha son muy pesados, son muy cotidianos también en la ciudad, ¿no? Y yo quisiera lembrar desde la Biblia, hacer memoria de un relato profético que es muy importante, que nos puede ayudar a pensar esta dimensión territorial ambiental. Entonces, es el texto de Primero Reyes 21, de 1 a 11, a principio. Ustedes conocen la historia de Nabot, ¿no? El rey, Acab, tenía, el campesino Nabot tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y entonces el rey Acab va a hacer tres propuestas, ¿no? Dame tu viñedo, primera. Segundo, para hacerme una huerta de hortalizas. Tercero, y te daré un viñedo mejor o te pagaré lo que vale, ¿no? Entonces, esas son las propuestas. ¿Qué es lo que quiere el rey, ¿no? Quiere ampliar su área de dominio, ¿no? Y no quiere dar un otro destino, ¿no? Si para Nabot y su familia era un viñedo, él quiere hacer una huerta de hortalizas, quiere cambiar la destinación, el objetivo de la vida con la tierra, ¿no? Y incluso quiere hacer un escambo, darle otra tierra, o se puede pagar también, ¿no? Pero la respuesta de acá va a ser, creo que está aquí. Y ahora nos va. Hola, estamos, estamos, Escuchamos bien, sí, Sí, pero ¿por qué no va? sí se escucha. Ah, no pasa, No no pasa la pasa. presentación. Pasó la Ah, primera. Aquí. Entonces, Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces, frente al objetivo del rey, que quiere acaparar la tierra, ¿no? La respuesta de Nabot va a tener 3 puntos. Herencia es un territorio ancestral y es tierra sagrada, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos 3 posiciones de una tierra que se puede cambiar por otra tierra, salir de acá, entrar en otra, ¿no? Que se puede comprar por dinero y que se puede, bueno, ya no hay que ser una viña, se puede ser un huerto, lo que sea. Entonces, tenemos 2 posiciones bastante distintas en relación a esta tierra, ¿no? Entonces tenemos en esta historia víctimas, ¿no? Nabot es una víctima, esta familia campesina es una víctima, la heredad, el territorio es una víctima y el territorio ancestral es una víctima. Entonces hay 3 golpes, hay 3 intentos de ruptura, no solo con Nabot y su familia, pero también esta noción de heredad, y la cuestión de un territorio de ancestralidad, ¿no? Pero el rey no tiene no piensa desde ahí, tiene otra manera de mirar a la tierra, ¿no? Bueno, después de este primer confronto en que no hay conversación, ¿no? El rey hace una propuesta, el señor Nabot muy claramente le dice que no y tiene sus motivos, ¿no? Entonces el rey se va a poner triste, enojado, ¿no? Porque el Nabot le dijo que no,
Entonces, él se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Entonces, esta es la reacción del rey. Y entonces entra la señora Jezebel. Nosotros ya sabemos que las reinas en la Biblia siempre son mujeres malas, como en los cuentos de hadas, ¿no? Siempre hay una reina mala. En la Biblia también. En este caso, Jezebel, ¿no? Aquí ella dice, vino su esposa y le dijo, ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él va a decir, ay, es que el campesino ahí no aceptó mi propuesta, ¿no? Para él lo ancestral, la herencia, ¿no? Y la familia es más importante en la relación con la tierra. Entonces ella va a decir, ay, pero ¿quién manda aquí? Ella va a decir para él, tú eres quien manda en Israel, ¿no? Tranquilízate que yo voy a conseguir el viñedo de Nabot. Pero es muy interesante, esa es una estrategia de los textos bíblicos. Los varones nunca son malos en ellos mismos. Siempre hay que venir una mujer a hacer con que el varón sea malo, ¿no? Como en el caso de Eva y Adán, ¿no? Siempre la culpa es de una mujer. Creo que esa es una estrategia literaria un poco para mantener la estructura patriarcal, ¿no? Ella va a salir de ella el plano para derrotar a Nabot. Y la pregunta de ella es, ¿quién manda aquí? La cuestión territorial ambiental tiene esa perspectiva de un lado de ser una herencia, territorio de ancestralidad, pero por otro lado hay un modelo de poder, un modelo de dominio, más bien llamamos de propiedad privada, la propiedad privada de la tierra y la propiedad privada de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta mujer tiene una estrategia. Más o menos Nabot tenía sus razones, ¿no? Razones de la memoria, de la tradición. Pero esta mujer, la reina, tiene un plano para derrotar a Nabot. Ella va a decir, ¿no? Escribió cartas en nombre de Ahab, le puso el celo real, envió a los ancianos y jefes que vivían en el mismo pueblo de Nabot. En las cartas le decía, anuncien ayuno, sienten a Nabot delante del pueblo, luego sienten a 2 testigos falsos delante de él y háganlos declarar en contra suya, afirmando que ha maldecido a Dios y al rey. Entonces, la estrategia de la reina mala es de destruir la reputación, destruir la persona de Nabot. Y la estrategia va a necesitar de la maldición al Dios y al rey, la blasfemia, ¿no? Entonces, se va a utilizar una estrategia religiosa para vencer a la posición, a la tradición del campesino, ¿no? Eres tú quien manda en Israel. Entonces, ella tiene ese plan. El plan de ella pasa por alguna de esas personas, ¿no? Entonces, hay una carta con el celo, es un documento formal, hay testigo falso, hay corrupción, aquí qué es lo que está. Hay un juzgamiento que va a estar marcado por testigo falso y corrupción, y hay la figura de las autoridades, ¿no? Entonces, el plan de ella no es un plan directo de ataque, de violencia directa, sino que de usar de lugares de poder en la sociedad de aquel tiempo para poder vencer a Nabot, a la resistencia campesina en relación a su territorio, ¿no? Pero vean a cuántos elementos ella va a tejer, ¿no? Para lograr lo que ella quiere. Pero no va a ser solamente
la excusa no va a ser solamente que Nabot recusó una propuesta del rey. Ella tiene que poner una legitimidad teológica. Es decir, Nabot maldició, ¿cómo se dice? Maldijo a Maldijo. Dios. Maldijo a Dios y al rey, ¿no? Pero el problema de Nabot era con el rey. Al contrario, Nabot decía que Dios me libre de entregar mi tierra, ¿no? Pero aquí en la estrategia de los poderosos para vencer a este campesino, a buscar una otra legitimidad. Entonces hay que equiparar Dios al rey, la voluntad del rey a voluntad del Dios, para poder cambiar el estatuto de la tierra, del territorio, ¿no? Para romper con la idea de la herencia ancestral. Y creo que esa es una clave muy importante cuando hablamos de los fundamentalismos religiosos en relación a las cuestiones territoriales ambientales. Todas las mujeres que nosotros vimos ahí, las que están vivas o están en la cárcel o esta cárcel que ya fue asesinada, está como semilla entre nosotras, nosotros, ¿no? Todas ellas tuvieron de alguna manera, pasaron por estas estrategias, ¿no? Y un poco más abajo vamos a actualizar cuáles son las estrategias, quiénes son los poderes, ¿no? Y cuáles son el discurso, la narrativa teológica que quiere desacreditar al derecho, ¿no? De la herencia ancestral. Muy bien. Vamos. Disculpa, aquí. Bueno, entonces todo lo que planeó la reina va a salir muy bien, ¿no? Se juntaron los ancianos, los jefes, hicieron lo que ella mandó, convocaron un ayuno que tiene una perspectiva religiosa, ¿no? Le dan un carácter religioso, quieren golpear al territorio, pero lo hacen con un escenario religioso. Pero no rojo, no sé, leche completa. Con los populares. ¿Hablan conmigo? No, había un micrófono abierto. Ah, está bien. Bueno, entonces, lo plano pasa muy bien, tiene un trasfondo, un escenario religioso, ¿no? Entonces vienen hombres perversos y van a hacer la denuncia, el testigo falso, ¿no? De que Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Vea, eso teológicamente es muy importante. Luchar para mantener el territorio ancestral es blasfemar contra Dios y los poderes, ¿no? Entonces, esa historia tiene una actualidad muy desconcertante, ¿no? Y entonces, hecha la acusación contra Nabot, lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió, ¿no? Entonces, el castigo a Nabot es un castigo que, pues dentro de la religión, ¿no? Blasfemar contra Dios. Lo mismo dijeron de Jesús, ¿verdad? Que él blasfemaba, que él se decía hijo de Dios, ¿no? Entonces, esos que blasfeman contra Dios y contra las autoridades merecen la muerte, ¿no? Y después van a decir a Jezebel, Nabot ha sido apedreado y está muerto, ¿no? Y entonces ahora ya no está más la resistencia campesina, ¿verdad? Entonces, Nabot fue apedreado. Ella va a decir a Acabe, levántate, toma la viña de Nabot, que no te la quiso dar por dinero. Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acabe, se levantó para descender a la viña de Nabot para tomar posesión de ella, ¿no? Entonces, esa es una historia del rey
del norte en la Biblia, ¿no? Pero que tiene una resonancia muy fuerte en todos los libros de los profetas. Mucha de la lucha de los profetas va a ser en torno a cuestiones territoriales y ambientales, ¿no? Ahí entra el profeta. Después de todo eso entra el profeta. Dios va a decir a Elías, ahí hay trabajo para la profecía. Cuando el profeta llega, el rey va a decir, así que me has encontrado, enemigo mío. Entonces, la profecía en la Biblia tiene una posición muy clara en cuanto a defensa de los territorios ancestrales, de las familias campesinas, pero siempre en conflicto con el derecho del rey y el derecho de los poderosos. Y esta frase del rey, me has encontrado enemigo mío, es así, ¿no? La profecía está contra los reyes, los poderosos. Y eso es una clave teológica muy importante para nosotros en Latinoamérica, eso ya sabemos, eso ya tenemos vivido, hace parte de nuestra espiritualidad. Bueno, y la respuesta de Elías es, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Es muy interesante, porque la palabra vender, el rey quería comprar, quería que el campesino vendiera su tierra, pero para el profeta, quien se vendió fue el rey, ¿no? Que para golpear al derecho campesino, a la tierra, al territorio, se va a vender, ¿no? Entonces, ese es un texto bastante... Y las palabras de Elías son muy fuertes. No voy a leer estas palabras. Un día podríamos pensar cómo la actualizaríamos hoy, ¿no? Él va a decir, bueno, que usted va a ser muerto, los perros van a lamer tu sangre, de la reina también, es decir, es un texto muy fuerte de la profecía contra el rey, que quiere decir tu poder no va a se mantener, ¿no? Tu poder no va a se mantener. Aquí. Entonces, quiero usar esta historia de Nabot, que ustedes ya la conocían, hizo solo la memoria un poco, ¿no? Cuando queremos pensar de las tierras, de la cuestión territorial ambiental en Latinoamérica, ¿no? Y si queremos afirmar, tenemos como proyecto que el mundo, la naturaleza, el territorio es nuestra casa común, pero ¿la casa de quién? Que en verdad lo que vivimos en Latinoamérica es el acaparamiento de tierras desde adentro. Hubo un acaparamiento de tierras sistemático del colonialismo, ¿no? Se acapararon tierras, destituyeron a los indígenas, a los pueblos originarios, al pueblo negro que sacaron de África, ¿no? Y que nunca tuvieron tierra. Entonces, hubo un acaparamiento de guerra desde adentro, que hace con que en Latinoamérica muy difícil decir la casa de quién. Y los planes para mantener, para actualizar el neocolonialismo, ¿no? El acaparamiento de tierra es algo del pasado, pero también es algo... Ay, aquí, vean. Si tomamos en Latinoamérica, la concentración de tierra, la peor posición es de Colombia. Puede ser, esto es de 2016, de la Oxfam. Puede ser que en los últimos años, bueno, que puede haber, está pasando algún cambio, pero todavía no sería lo suficiente para sacar Colombia de la posición de primero en el control de tierra. Un 1% de la población que controla. En Colombia, el 1% controla 81% de la tierra.
Después viene Perú, Chile, Paraguay, Bolivia, México, Guatemala, Brasil y por ahí Costa Rica, 11º, ¿no? Uruguay está por último, pero Uruguay es tan chiquito que, pero mesmo así hay muchas de las papeleras ahí que se están concentrando tierras y aguas, ¿no? Entonces, ese es un problema que vivimos nuestros antepasados, ¿no? En el proceso del colonialismo, vivimos un proceso constante, ¿no? El imperio español y portugués, un acaparamiento sistemático de las tierras, la división de los territorios, la entrega de las tierras de los pueblos originarios a los colonos venidos de Europa. Y esto hasta el día de hoy todavía no logramos superar. Tenemos que convivir con eso, ¿no? Si en el primer momento del colonialismo el discurso, la narrativa teológica era esta nueva tierra, es tierra que Dios ha dado a la reina, al rey en Europa, de España o Portugal. Entonces no tenían que actualizar o que mejorar sus narrativas teológicas, ¿no? Tenían un discurso de poder que era teológico y así lo hacían, ¿no? Por ejemplo, ese es Brasil. Quien conoce Brasil, los portugueses dividieron así las capitanías hereditarias y esas tierras fueron dadas a portugueses, a familias importantes de Portugal. Y hasta el día de hoy en Brasil, claro que ya no es así, pero hasta el día de hoy, la división de territorio que hicieron los portugueses sigue siendo un problema. Por eso la cuestión de los sin tierra en Brasil, los conflictos de tierra, la muerte de campesinos y campesinas, ¿no? En Brasil sigue siendo un problema. Lo mismo pasó en África. No sé si ustedes saben que en 1815, en una conferencia en Berlín, en Alemania, Europa se dividió la África. Lo que habían hecho los portugueses y españoles en relación a Latinoamérica y el Caribe, hicieron con África y por colores, ¿no? Que es lo británico, lo belga, el francés, el italiano, alemán. Y hasta el día de hoy, esta división de África sigue siendo un problema incontornable. Y a Europa no les gusta cuando los africanos quieren pasar para allá, ¿no? Sienten amenazados sus territorios. Pero, vean, dividieron los reinos africanos de manera artificial y crearon países artificiales que hasta el día de hoy, cuando vemos las muchas guerras en África, tienen que ver con esta división, no solo que acapararon, hicieron una división política que es imposible, ¿no? Que hasta el día de hoy no funciona. Bueno, dito eso, estoy haciendo esfuerzo. Bueno, en América Latina, entonces, hasta el día de hoy, ¿no? Vean aquí, 80% de las tierras manejado por 1% de la población y 20% de las tierras manejado por el 99%. Entonces, cuando decimos de la tierra, del territorio, el ambiente, la naturaleza, como nuestra casa común, estamos muy lejos de eso, ¿no? Hay datos oficiales que son de pura vergüenza de qué es lo que está de verdad pasando, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, ¿quién manda aquí? Si lembramos, si hacemos memoria de la historia de la Biblia, del campesino Nabot y su tierra, y pensamos de los campesinos, los indígenas, los afroamericanos, la gente de distintas formas de vivir en el campo, con la tierra, en la naturaleza. ¿Quién manda aquí? ¿No? Hay una cuestión. Si tuviéramos que hacer una actualización hoy, ¿cómo funcionaría el plano de la reina Jezabel y su esposo Acab? ¿Qué autoridades, qué documentos, qué testigos falsos,
qué corrupción, qué juzgamiento y de qué manera la teología participa de eso. Entonces, ahora es que quería escuchar un poco de ustedes, ¿no? Entonces, ¿quién son los agentes del acaparamiento de tierra hoy? No son los mismos, algunos son los mismos, pero ¿qué estrategias se utilizan los poderosos para seguir controlando, ¿no? El 10%, el 90% del territorio. ¿Y de qué manera legítimo y con qué teología lo hacen? No sé, ¿alguien quisiera contribuir? Bueno, buenas tardes acá en Ecuador. Saludos a Nancy, un gusto interactuar, Hola, aunque sea Mayra. por este medio. Y respecto de la pregunta, yo pienso en la realidad acá ecuatoriana, pienso en los pueblos ancestrales de la región, sobre todo de la Amazonía, en donde prácticamente los pueblos han sido obligados a recurrir justamente a la justicia ordinaria, sabiendo que en el Ecuador sí se reconoce la justicia indígena como tan válida como si fuera la de los mestizos, pero han sido obligados a recurrir, digo, salir de su tradición y de su legitimidad también jurídica para ir a las cortes y tribunales de la justicia ordinaria. Y entonces han tenido ellos que empaparse un poco del tema constitucional para defender sus tierras. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que utilizan? Prácticamente lo que yo me doy cuenta, un poco solamente con la pregunta, sin saber mucho, y gracias por las luces que nos das, Nancy, desde el texto bíblico, pero yo lo que veo es que existe mucha política pública destinada a limitar los derechos de las comunidades indígenas y en base o con no sé, con el argumento del desarrollo, entrar a través de los pozos petroleros a decir que van a traer mejores comodidades a la comunidad local, pero que también es al país al que va a entrar ingresos. Entonces se pinta como que el ingreso de las petroleras va a ser de beneficio para las comunidades, para el país, e incluso se pinta que fuera para el futuro también. Esto lo vivimos un poco con la última, nosotros hicimos acá una consulta popular que fue creo que hace menos de 2 meses, en donde se preguntó al país si es que autorizábamos la explotación de un pozo petrolero de una porción de la Amazonía y gracias a Dios la respuesta de la ciudadanía fue que no se va a explotar eso. Bueno, entonces, ¿qué están haciendo ahora? Están con este cuento de que haciendo de alguna manera, llegando a la conciencia ciudadana de decir, es que las personas que están haciendo esto es porque están en contra del desarrollo, en contra de que el país tenga recursos, nos va a costar esto muchos años de subdesarrollo, entonces nos hacen sentir mal o nos quieren hacer sentir mal. Y entonces creo que eso básicamente puedo pensar, que el Estado se ve un poco, no sé si también en confabulación con las petroleras, pero veo mucho el tema de la política pública destinada a avanzar en los territorios que que deberían estar no ocupados, y lo que se busca es a través de estos mecanismos, yo digo políticas públicas, hacerlo. Entonces los indígenas que han hecho, las tribus se han organizado jurídicamente y a través de acciones constitucionales en nuestro país la naturaleza tiene derechos, entonces han garantizado los derechos de la naturaleza, ya sea del agua, del aire, de la tierra, y han dicho esto no pueden hacerlo, al menos no así como ustedes quieren hacerlo, y si lo quieren hacer tienen que consultarnos. Entonces ahora tenemos ganada la consulta, pero ahora las empresas están viendo cómo votar lo que incluso ya fue dicho a través de consulta popular. Entonces veo esta dinámica de violencia y de desigualdad entre las cuestiones y estrategias que se arman. Eso desde Ecuador. Muchas gracias, Nancy.
No, muy, muy bueno, ¿no? Viste, vimos aquí el sistema jurídico, vimos las políticas públicas y el discurso de desarrollo, ¿no? Como estrategias. Vamos a escuchar a Jaime. Jaime, adelante. En línea de siguiendo lo que decía la compañera, generar desesperanza desde las políticas públicas, ¿verdad? Se apropian, por ejemplo, acá en El Salvador el tema del agua. Entonces el agua está en función de la gran empresa. Entonces hay que dársela a quienes la pueden comercializar y la pueden vender y pueden sacar provecho y recurso y con eso pagar impuesto al país, entre comillas. Vea, luego también la desesperanza generada en la angustia, la deuda, las preocupaciones de los necesitados. Entonces, bueno, vendeme tu tierra, solo vos te estás negando, ya todos vendieron, ¿verdad? Entonces te compramos tu tierra y la gente se deshace Ujú. de sus cosas. Y la otra cuestión, invalidar todo aquel fermento de protesta, ¿verdad? Todo aquel fermento originario, eliminarlo, anularlo, eh, este, hasta, hasta las últimas consecuencias, no importa a costo de qué, ¿verdad? Por ahí mi comentario. Gracias, Jaime, por lembrarnos eso del agua, ¿no? Y las propuestas que hacen, ¿no? Te vamos a dar eso, ¿no? Gracias, Jaime. Miriam, adelante. Buenas tardes, aquí desde Lima, Perú. Eh, Estabas comentando, ¿no? Como que qué, qué teología uso, qué, y pensaba yo, por ejemplo, aquí en mi país, actualmente está un gobierno de derecha y fundamentalista, ¿no? Y para llegar al poder ha utilizado los fantasmas, ¿no? Del comunismo, del socialismo, demonizar, decir que eso no es de Dios, de la ideología de género, ¿no? Satanizar todo. Y bueno, la gente ha votado por la vida, ha ganado la vida. Pero estos políticos de la vida firman contratos con empresas extractivistas, ¿no? que, que incluso, bueno, que ahorita estamos en una dictadura, ¿no? Imagino que por las noticias verán, hay asesinatos en nuestros territorios, eh, en el interior, ¿no? En el territorio originario de nuestros hermanos, han muerto personas, ¿no? Por intentar defender la democracia. Y al resto del país no le interesa, ¿no? Porque son vidas que no cuentan, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de poblaciones amazónicas o de la sierra, incluso uno de los presidentes pasados mencionaba y se refería a ellos como ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Ellos no van a frenar el desarrollo de todo un país, como antes ya han comentado los compañeros, ¿no? Este es el discurso que se utiliza. Y actualmente, bueno, antes se intentaba trabajar referendos, se abría, ¿no? Diálogos, pero como ahora estamos se ha copado todos los poderes, ¿no? Del Estado, el legislativo, el ejecutivo, todo el judicial, y actualmente se aprueban leyes y se venden concesionarias en la madrugada, ¿no? Se aprueba, el Congreso trabaja hasta las 3 de la mañana y aprueba y vende y dice, está bien, por 10 años se renueva ese contrato con tal empresa americana y con otra empresa y con otra empresa, ¿no? Y nadie hace nada, ¿no? O nadie dice nada, ¿no? Entonces, esto un poco para comentar. Gracias, Miriam. Sí, estamos hablando de Perú. Latinoamérica nos duele, ¿verdad? Ahora estamos con Argentina en el corazón. Viviana está ahí. Estamos con Argentina en el corazón porque Brasil ya pasó por el Bolsonaro, pero nos sigue difícil la vida. Bueno, voy a escuchar a Jamón y a Maiji y después seguimos un poco más y abrimos nuevamente para contribuciones de ustedes. ¿Está bien? Jamón, adelante. Buenas noches desde República Dominicana, Ramón Pascual Ortiz. Qué placer, un saludo para ti, Nancy. Ahí donde nace la vida, la esperanza, África. Yo aportaría, aparte de los elementos, que la estrategia de despojo, ya lo ha mencionado, está la ley, que sí, para entregar el agua, los minerales, está el planteamiento de desarrollo, si
al desarrollo si la tierra pasa a las empresas, hay trabajo si la tierra pasa a las empresas, y el elemento más sublime, que es Dios. Dios le da la tierra a quienes tienen y a quienes tradicionalmente se la despoja a Dios, al campesino, para dársela al que tiene a Dios, que es el poder. Es mi aporte así en este momento. Gracias, Ramón. ¿Quién era la otra persona? Yo, profe, buenas noches. Maigi. Maigi, adelante. ¿Me escucha? Sí. Sí. Buenas noches. Gracias, profe, por las contribuciones tan interesantes que ha traído. A mí me gustaría colocar, bueno, ya mi compañero anterior introdujo en la discusión al mundo caribe tan complejo desde los tiempos de los tiempos, desde el propio siglo XVI, con los procesos de conquista y colonización, procesos estructurales que se reciclan en el tiempo, ¿no? Ahora mismo tenemos por acá, por ejemplo, un hermano como Haití, que Haití se ha descubierto que es una mina, no precisamente de oro, sino de casi todos los minerales que hoy la industria necesita. Y hace mucho tiempo ya Haití es un país ocupado desde las Naciones Unidas hasta las más grandes transnacionales, ocupando un territorio que ha expulsado, como si fuera un vientre enfermo, expulsando a sus hijos de forma natural a la búsqueda de la supervivencia. Sin contar que el hecho de nuestra ubicación geográfica nos pone siempre en un alto peligro y con los cambios climáticos más todavía. Pero Haití es un país que duele muchísimo, ¿no? Porque además sufren desastres naturales y junto a esos desastres naturales llegan dineros para ayudar al pueblo y el mismo que trae el dinero por otra parte se lo vuelve a recoger. Entonces es un juego ahí del monedero donde el pueblo sigue siendo revictimizado en esos procesos coloniales de nuevo tipo. Por otra parte tenemos Cuba. Cuba es un país que ahora mismo nosotros tenemos un alto desarrollo tecnológico, social y cultural. Quien no conoce que nosotros ostentamos orgullosamente de todo eso. Tenemos un problema muy serio con la tierra. Yo tuve la posibilidad este año de viajar por toda la isla e incluso por la Isla de la Juventud, que forma parte de nuestra condición geopolítica como república. Y algo muy triste es que la tierra está sin ser cultivada prácticamente. Y el pueblo, de alguna manera, pasa mucho trabajo. Pero hay una desconexión entre ese sujeto que en algún momento fue dueño de la tierra y las migraciones del campo a la ciudad por el propio desarrollo tecnológico que hemos alcanzado. Entonces no hay quien produce la tierra. Y ahora mismo se están haciendo a nivel de alternativas convenios estratégicos con determinados países como Rusia, Francia y muchos otros que nosotros ni conocemos como pueblos, de tierra que se están entonces alquilando por determinados tiempos para pagar determinadas deudas. Entonces, también es un pueblo que está yéndose del territorio, también es otro útero un poco enfermo, ¿no? Que además es un útero que duele más todavía, porque es un útero que ha preparado muy bien a sus jóvenes y a sus profesionales. Todo cubano que sale muy bien preparado, que sale incluso con 12 grados, muy bien preparado gracias a este sistema revolucionario. Y ese mérito no se lo puede quitar nadie, ¿verdad? Pero lo cierto es que ahora tenemos una crisis muy seria donde por lo que se luchó por mucho tiempo está en un riesgo de volver a esos procesos de inversión extranjera. Incluso nosotros ni siquiera tenemos conciencia de lo que está aconteciendo y eso es mucho más peligroso. Gracias, Fred. Solo quería Gracias, contribuir Maigi. Ese es un tema que nos junta a todos y todes y todos y todas en Latinoamérica, ¿verdad? Esa cuestión territorial, ambiental, es un tema, y ustedes, creo que los puntos principales, esto ya sabemos, ¿no? Como los gobiernos, las políticas, el discurso de desarrollo, todo eso. Yo quisiera llamar la atención para un
un actor nuevo que no está en la Biblia, que son las medias, ¿no? Por ejemplo, aquí en Brasil hay una campaña de defensa del modelo extractivista que es un absurdo, ¿no? Está la mayor televisión, los mayores instrumentos de la media, escrita, televisiva, sea lo que sea, ¿no? Y hacen la propaganda abierta de defensa del modelo extractivista, del agronegocio, por ejemplo, ¿no? Incluso ahora hay una novela, por adentro de la novela se está haciendo la defensa del modelo del agronegocio. Entonces, el judiciario, el Estado, las medias, ¿no? Hay todas estas, así como la Jezebel convocó a esos sectores, hoy también reconocer a esos sectores y cómo ellos planean. Pero quisiera, Edwin, usted ahora tienes que esperar un poco, ¿está bien, Edwin? Te doy la palabra a seguir. Yo quiero adelantar algo que ustedes ya lo hicieron, pero hacerlo de manera más organizada. A ver, aquí. Esto, ¿no? Entonces, nosotras actualizamos, ¿no? Yo creo que los documentos falsos de propiedad de tierra, los juzgamientos no muy seguros, los procesos de corrupción, el testigo falso, y ahora pensar la cuestión teológica, cómo esto aparece más bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué poderes promueven la privatización de la tierra y de la naturaleza? Propiedad privada. Advertencia, propiedad privada, mantenerse fuera. Propiedad privada, no traspasar. Y acá en Brasil, durante las elecciones, hicieron una propaganda que decía, ellos quieren tomar su casa, con una bandera del movimiento Sin Tierra, ¿no? Entonces, la lucha por la reforma agraria, y ahí, en especial, los grupos de iglesia hacían esta propaganda. Estos grupos que defienden la tierra, defienden la naturaleza, quieren acabar con la propiedad privada, es verdad, y quieren tomar su casa. Esto es mentira, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre extractivismo y religión. Y la profecía sería las espiritualidades herejes feministas. A ver cómo sería. Bueno, esto es Brasil, los desastres ambientales de Sobradinho y Mariana, que hasta el día de hoy estamos procesando, que destruyó comunidades enteras, se mataron muchas gentes, ¿no? Impactó la naturaleza, se mataron los peces, los animales, los bosques. Entonces, a ver si esto funciona. No sé si conoce. A ver si va a funcionar. No, no va a funcionar. Este vídeo mostraba el momento de la explosión, ¿no? Pero no va. Y así se quedó la vida, ¿no? No solo la vida de la gente, de las vilas, de los indígenas, de los afroquilombolas, pero también los animales, ¿no? Es decir, toda la vida fue comprometida, ¿no? Por las empresas de minería. El río, uno de los ríos, dos ríos más importantes en esa región de Minas Gerais, fueron impactados por la basura tóxica, y eso atravesó 2 departamentos de Brasil. Ustedes saben que Brasil es muy grande, ¿no? Pero esta basura tóxica llegó hasta hasta el mar. El accidente no,
¿no? El desastre aconteció dentro del país, pero por el río llegó hasta el mar, hasta el océano, ¿no? Destruyendo los modos de vida de las poblaciones indígenas campesinas, ¿no? Entonces, el extractivismo es un modelo de desarrollo basado en explotación masiva de recursos naturales, minerales, petróleo, agricultura, ganadería, silvicultura, el agua también se puede poner acá, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes conocen en Perú, en Bolivia, en Brasil, en muchas partes, ¿no? Que es la exhaustión, no solo de la tierra, sino que de la gente, es la exhaustión del oxígeno, del agua, ¿no? Entonces, esto conocemos. Por ejemplo, la soya en Sudamérica. Hay una república de la soya que está en Uruguay, partes de Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia, ¿no? Son campos y campos, kilómetros, miles y miles de kilómetros de una sola cultura que es la soya. Y ellos son llamados la República de la Soya porque tienen sus leyes, tienen su política, tienen el poder y muchos de los conflictos que acontecen en estos países están vinculados con eso. Alguien ya habló sobre la cuestión de agua, creo que habló desde El Salvador, es otro problema, ¿no? La privatización del agua, la exhaustión de los sistemas hídricos, incluso de los acuíferos, como el acuífero Guaraní. Pues muy bien, entonces tenemos que hablar de una teología de los extractivismos. Y quiero vincular con lo que ustedes compartieron y lo que vimos de la profecía en la Biblia. Hay un autor uruguayo que se llama Eduardo Gudina. Si nunca lo leyeron, tienen que leer. Es uno de los mejores, a mi modo de ver. Él publicó en esta revista de Colombia que se llama Tabula Rasa, que es muy buena, está toda disponible en la internet. El número 24 de Tabula Rasa, Eduardo Gudinas, presentó un texto que se llama Teología de los Extractivismos. Él no es teólogo, él es ecologista, economista, pero él también ya se dio cuenta, ¿no? Que a pesar de tenemos las evidencias de que los modos extractivistas, ¿no? A pesar de saber que los extractivismos traen destrucción, exhaustión, a pesar de eso, ¿no? Siguen avanzando. Son defendidos por empresas, por los políticos, por profesores de las academias universitarias y buena parte de la opinión pública manipulada por las medias, principalmente la población de las ciudades, justifican y legitiman y dan apoyo al extractivismo en nuestros países. Y es esto que Gudinas va a llamar de actos de fe. Vean, los extractivismos, ellos necesitan un acto de fe. Ellos quieren que la sociedad les miren desde un acto de fe, ¿no? Es como si los extractivismos estuviesen arraigados en creencias profundas de posturas políticas y partidarias. Pueden ser de derecha o de izquierda, de la izquierda siguen manteniendo la privatización de la naturaleza y de los territorios. Entonces son actos de fe que los hace inmunes a las evidencias de los impactos y los accidentes. Las comunidades impactadas dicen, no, eso no puede, eso es destrucción, eso nos está matando la vida. No podemos ni vender ni dejar que sigan con estos planes. Pero hay todo un discurso religioso que legitima a los extractivismos y piden de la población, de nosotros, que tenemos fe en el extractivismo. Entonces, esto es religión. De alguna manera, y eso es
lo que va a decir Eduardo Bodinas, la complicidad social de los poderes, de la poderes legítimos y ilegítimos, ¿no? Que van a sostener los extractivismos, actúan con esa superioridad por encima de la sociedad, como si fueran algo intocable. Ellos tienen leyes y políticas favorables, como ustedes ya dijeron. Ellos tienen la vulneración del derecho a la consulta previa. Ellos saben cómo vulnerar la vulnerabilidad de esos procesos, ¿no? De romper con la resistencia de la gente. El blindaje de instalaciones mediante la militarización de los territorios. Entonces, estas grandes empresas extractivistas, sean mineras o que sea, ellos tienen policías particulares, privadas, ¿no? Y eso entonces no, se aliena el territorio, porque tiene militarización de los territorios con grupos armados, incluso del crimen organizado. Hay la actuación de jueces y fiscales, hay fiscales ambientales que van ahí, saben que hay problemas, bueno, pero nunca sus denuncias van a frente, ¿no? No se les escucha, porque el extractivismo ahora es una religión. Cuando decimos que el capitalismo es una religión, el extractivismo es su liturgia, ¿no? De esa manera estamos viendo la guerra de los dioses, el capitalismo y sus liturgias, como por ejemplo el extractivismo, ocupan el lugar de Dios, ¿no? Y pueden entonces manejar la tierra. Entonces, no es que usa un pastor o otro pastor o un cura para apoyar, es más que esto. Ellos hacen teología, ¿no? Ellos tienen una lógica teológica que sostiene su posición por encima de la sociedad. Es casi imposible hacer resistencia. Usted no puede pelearse con Dios, ¿verdad? Si el extractivismo es Dios y tiene sus liturgias en la agricultura, en la minería, en el control del agua, entonces, ¿hacer qué? Entonces, ¿dónde está el núcleo de conceptos y sensibilidades? Esta religión del extractivismo. ¿Qué espiritualidades tienen? El crecimiento económico se sacraliza como sostén del desarrollo. Esto ustedes hablaban. Pero esto ya no es una opinión económica política. Esto ya es un acto de fe. Es eso lo que piden de nosotros, que creyamos en eso. Que sin la minería vamos a desaparecer, que necesitamos las papeleras, las florestas artificiales, ¿no? Otro punto de la fe extractivista, se genera la condición de imperiosa necesidad de explotar la naturaleza para evitar un apocalipsis económico. Estas empresas y sus parceros se apropiaron del discurso religioso, por ejemplo, apocalíptico, y lo usan para chantajear la sociedad. Ay, pero si no cambiamos, si no hacemos la explotación de petróleo ahí en Ecuador, va a ser un apocalipsis económico. No va a haber desarrollo en Ecuador. Entonces, esto es un modo de fe, ¿no? Estamos rodeados de liturgias extractivistas con estrategias mediáticas. Entonces, por ejemplo, las grandes papeleras en Brasil de las florestas artificiales para producción de la celulosa para exportación, ¿qué hacen? Ellos, estas empresas, con los alcaldes de las ciudades impactadas, fornecen todos los materiales a las escuelas públicas. Los uniformes, las ropas de los estudiantes, las estudiantes de las escuelas públicas. Ellos hacen la reforma en las escuelas públicas. Eso es un escándalo,
que un sector privado se tome cargo de la educación de 3, 4, 5 ciudades. Es un escándalo político, pero esto pasa y esto está legitimado y esto es valorado. Hay anuncio en la televisión que dice, mira qué cosa linda, esta empresa, ¿no? Adoptó a las escuelas de estas ciudades, ¿no? Entonces es un disparate, pero ya es una liturgia, de tanto que repiten, de tanto que tiene apoyo de las medias, que la gente lo cree. Dicen que generan comunidad, grandes asociaciones empresariales de mineros, petroleros y agronegocios. Estos señores, ellos están muy bien organizados, tienen sus comunidades, defienden sus intereses, eligen a senadores y a diputados y diputadas, ¿sí? Y estos sectores tienen muy buena representación en los parlamentos de nuestros países. Y la oposición a todo eso es imposible, pero además es casi impensable. ¿Cómo vamos a hacer en contra el desarrollo que es sagrado? La imperiosa necesidad de explotar la naturaleza es imposible, es impensable. ¿Quién es contra el extractivismo? Es un hereje. ¿Perciben? Nosotros somos los locos y las locas, porque hacemos un movimiento para defender un río. Loca es Berta Cáceres. Bueno, que entregó su vida para defender su territorio y su río. Esa es locura, ¿no? Porque va en contra a esta gran fe de la humanidad en este momento económico tan importante del desarrollo que necesitamos de este activismo. Hay un pastor en Colombia que él fue en un encuentro de una comunidad de asociaciones mineras en Colombia y él hizo la bendición del grupo, ¿no? Y él dijo, ¿no? Si no hubiese, sin minería, no teníamos los autos para que los pastores pudieran llevar el evangelio de Jesús. Él dijo eso en un encuentro, ¿no? Él dijo también, sin la minería, no habría instrumentos musicales, celulares. Entonces, él legitimó, pero era un pastor y fue a dar una bendición. Y él asumió todo ese discurso. Esto está en la internet también. Ustedes pueden escuchar qué cosa. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Si el extractivismo es una teología, tiene sus liturgias, y hacer resistencia es imposible, impensable, una herejía. Entonces tenemos que ser herejes. El Eduardo Gudinas, que no es teólogo, no es de iglesia, nada, él va a hablar teologías extractivistas y espiritualidades herejes. Él va a decir, necesitamos herejes que puedan contradecir estas teologías. El primer paso para romper con las teologías extractivistas es recuperar la capacidad de pensar alternativas y poder decidir otros caminos. Entonces, hay nuestra capacidad de convencimiento, de hablar con la sociedad, ¿no? Y de que es posible pensar alternativas. El desarrollo que pasa por el extractivismo, primero que no es para nuestros pueblos, ¿no? Segundo, que no es seguro, es exhaustión de la tierra y de la naturaleza. Entonces, tenemos otros caminos. Hay un pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Entonces, tenemos que estar convencidos que hay vida fuera del capitalismo. Es posible organizar la economía, sostener la economía de la gente, una economía popular, sin los extractivismos. ¿Cómo sería la minería? Bueno, vamos a pensar. No vamos a hacer minería ninguna. O vamos a hacer minería con... No sé, tenemos que hablar sobre eso, ¿no? La producción de alimentos, ¿no?
El otro punto, ensayar e incluso desear otra forma de relacionarnos con la naturaleza y las personas. Entonces, depende de nosotros, nuestros movimientos, nuestras comunidades, ¿no? Ensayar, incluso desde, esto es espiritualidad, negar la fe en el extractivismo, poniendo nuestra fe en el territorio ancestral de campesino Nabot y una otra relación con la naturaleza, con la tierra y entre nosotras las personas. Y un esfuerzo, dice Gudinas, en la convivencia y la despatriarcalización. Para Gudinas está muy claro que el proyecto de la propiedad privada, de la privatización de la tierra, de la naturaleza y del extractivismo es un proyecto patriarcal del machismo, ¿no? Y que en especial son las mujeres y el feminismo en Latinoamérica y en el Caribe que hacen ese esfuerzo de ensayar y desear otras formas de relación. Tienen que leer a este señor, él nos puede ayudar mucho, ¿no? Nuevas espiritualidades son ecuménicas e interculturales. No pueden ser confesionales. Ah, muy bien, el esfuerzo del Fratelli Tutti, ¿no? El esfuerzo de una iglesia y otra, pero hay que ser un esfuerzo ecuménico intercultural. Es un esfuerzo de senchipesar, es decir, los pueblos indígenas nos enseñan otros tipos de vínculo con los territorios y el ambiente. Son cosas que ya hacemos, pero tenemos que hacer de manera como espiritualidad hereje, haciendo el enfrentamiento de la teología extractivista. Entonces, yo no quiero decir que hay un uso fundamentalista de la Biblia que apoya a la destrucción ambiental territorial. Ese es muy fácil. Lo más difícil es ver el capitalismo como religión y sus liturgias, como la minería, el agronegocio, el hidronegocio y otras. Gudina va a decir que tenemos que escuchar las rocas. La minería no respeta las rocas, no conoce las rocas. No, nosotros también pensamos que las rocas no son seres vivos, los animales son seres vivos, las plantas, pero las rocas, entonces se puede hacer lo que queremos, porque no está vivo. Y él dice, no es bien así, cuando uno aprende a sentir-pensar otros tipos de vínculos, ¿no? También las rocas, también los territorios, la tierra, ¿no? Son parte viva del sistema que vivimos. Entonces, escuchar las rocas. Los empresarios y economistas escuchan al mercado. La alternativa para nosotros es escuchar las piedras, el suelo, los árboles, los animales, los ríos, ¿no? Y reconocer otras formas de vida también tiene valores, tiene derechos. Alguien dijo, los derechos de la naturaleza, independientes de su utilidad para los humanos. Ay, pero eso es heresía. Con eso no vamos a tener desarrollo. No, tenemos que tener el valor de pensar un otro mundo es posible, ahora más que nunca, ¿no? Muy bien. Si todo eso es verdad, ¿no? Entonces la casa común tiene que ser una casa abierta. Vamos a pensar en las propuestas, estas propuestas de Gudinas, pero son propuestas de una espiritualidad, de una contrateología, contra las teologías extractivistas. La casa común solo va a ser posible, ¿no? Si con los territorios ancestrales defendidos, con los pueblos y sus territorios integrados, integrales, ¿no? Con vida, y si desarrollar una palabra muy, si creamos o si pensamos, vea, yo estoy tratando de no usar la palabra desarrollo. Si pensamos una otra relación con todo lo que vive, ¿no? Entonces vamos a escuchar un pedazo de Casa Abierta. ¿Conocen la música?
Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur, al fin del mundo. Saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Todos aquí somos humanos. ¿Qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Bueno, ¿conocen la música? Yo quisiera pensar esta casa común, o es una casa abierta, una casa de todas y todos, o vamos a seguir con un discurso de una casa común, mas sin hacer el enfrentamiento vean, no es de pastores y padres que defiende al modelo, eso también, pero es más pesado, ¿no? Los emprendimientos económicos se apropiaron del discurso teológico. Y eso exige de nosotras y nosotros mucho más que solo tenemos que denunciar como profecía, ¿no?, todo este sistema. Y me gusta la propuesta de Guginas de una espiritualidad de heresía. Yo no sé hablar esta palabra, ustedes me disculpan, ella no es una palabra, heresía, no sé. Bueno, ahora podemos escuchar, pedir a las personas que ocupen menos tiempo para que más gente pueda hablar. Había alguien que yo solicité que esperara un poco. ¿Quién era? Era Edwin, me parece. Edwin, Edwin. esto. Jaime, ¿tú puedes bajar tu mano? Edwin, adelante. Hola a todas, todos. Nancy, muchas gracias por los dos espacios de intervención. Realmente pues inspiran un poco la razón de ser de las reflexiones y demás de lo que hacemos en territorios. Yo soy de Colombia. Pido excusas, no enciendo la cámara, ahora estoy en la calle. Infortunadamente me cogió la lluvia afuera. Acá en Costa Rica llueve mucho y estoy por fuera. Pero solamente me inspiró como plantear dos cosas. Un tema, y es con relación a las resistencias de los pueblos en lo que ha significado la recuperación de esas tierras, ¿no? Que sin lugar a dudas, pues hoy, pese a que estamos avanzando en un nuevo gobierno, pues sigue estando en muy pocas manos. Creo que hay una labor importante también desde los territorios, desde los pueblos étnicos, campesinos, de nuestros pueblos negros e indígenas. Y quiero resaltar también un poco que en medio de todas estas dificultades, de lo que nos quiere imponer también el modelo con el concepto de desarrollo, pues hay iniciativas muy desde el territorio, pensando, por ejemplo, en lo que hemos denominado las tareas de restauración de las vidas en general, de las vidas de lo que nos ha dejado las violencias, ¿no? No solamente de las vidas humanas, sino también el impacto de los territorios. En Colombia, la violencia pues ha traído, además de las estructuras y operativos militares o militaristas, pues el extractivismo. Y eso merece ser restaurado. Hoy, cuando hablamos de una paz integral desde nuestro país, hacemos alusión también
a esa restauración con la vida, con la creación o con la casa común. Es urgente, es necesario poderla plantear desde eso que llamamos las acciones reconciliadoras y restauradoras, porque el modelo va a seguir. Sin embargo, sí tenemos una bonita excusa y creo que desde las organizaciones basadas en la fe, creo que hay una tarea, también un reto muy grande por seguir animando el trabajo en los territorios con una teología distinta. Y lo hemos planteado en otros escenarios y tiene que ver con la cercanía a los territorios. O sea, ir más allá de las cuatro paredes pues que está también, que es muy importante desde las prácticas de la fe, pero hay que estar al lado desde el acompañamiento y la denuncia y la visibilización. Pero yo creo a veces, digamos, nos hemos centrado en los últimos, como en nuestra narrativa, si se quiere, interna, y es en la labor restauradora, las propuestas concretas. Por ejemplo, en el caso nuestro, hay una experiencia de zonas de biodiversidad, donde justamente se designan espacios físicos, un espacio físico de un territorio para restaurar la vida natural. Y se vuelve también una propuesta de conservación para la humanidad. Y creo que esas propuestas merecen, digamos, que muy poco se ven, o sea, y se acompañan desde las instituciones, pues para ir avanzando en eso que deseamos nosotros, a la no repetición de las violencias, inclusive pues entre nosotras y nosotros y contra lo que viene avanzando. Hoy, pese a que estamos caminando en un nuevo gobierno, el interés económico global no para. Entonces yo quiero como resaltar que seguimos en esa labor de resistencia y que sí existen, por ejemplo, en Colombia, muchas iniciativas muy concretas que le están haciendo frente a este tema del desarrollismo y también buscando un tema que estamos impulsando, la restauración y la reconciliación con las vidas en general. Era eso, Nancy, que me ponías a pensar un poco en tus intervenciones. Gracias, Erwin. Pero vean, nosotras que estamos en el espacio de DEI, nos convoca el fenómeno religioso y la teología. No toda gente tiene que hacer teología y pensar la religión, pero nuestro grupo sí. Esta es la contribución de entre muchas contribuciones, ¿no? Entonces, desvendar el uso teológico en la defensa de los proyectos extractivistas es algo que ya el grupo de Francis Inquilamet, ya la lucha de los dioses, esto viene de lejos, ¿no? Es una tradición en la teología de la liberación latinoamericana. Pero a nosotros nos cabe actualizar, ¿no? Hacer entonces, yo sé que hay mucha contribución en ecología, agroecología, economistas, muchos grupos, pero como grupos que trabajamos con el fenómeno religioso y la teología, a nosotros nos toca un enfrentamiento bastante, este enfrentamiento, ¿no? De las teologías extractivistas. ¿Alguien más? Yo Creo que tengo si me algo. permite compartir una No, Maiji, ahorita no. A ver si hay otra persona. Voy a ver acá. Aquí, Ernesto. En su último libro, Francis Inquilamet retoma una discusión pertinente de retomar de la sabiduría china. ¿Qué es una casa segura? Se plantea que la casa segura es una casa cuyos habitantes viven en paz con sus vecinos. Entonces, es segura la casa aunque no tenga ni cerraduras ni trancas. Gracias, Ernesto. Carlos, es importante escuchar el grito de la tierra, el grito de los pobres, gritos preocupantes. Carlos, ¿quieres hablar? Ernesto, ¿quieres hablar? Voy a leer aquí. Tiene que existir una minería con rostro humano, Carlos. Esa es la cuestión para nosotros, ¿no? En Brasil hay el movimiento de las comunidades impactadas por la minería. Esa es una discusión que ellos hacen. ¿Qué sería una minería sob control de las comunidades, ¿no? Entonces hay toda una discusión, en eso estamos. ¿Qué sería eso? Hay grupos ya haciendo.
Johnny, la centralización de los poderes del Estado por un régimen, la desarticulación y persecución de cualquier liderazgo de oposición, la negación de la cultura, la espiritualidad y medios de vida de los pueblos originarios, la colonización y promesa de los colonos por mayor progreso. Una lista con puntos aquí. No sé, Johnny, ¿quieres hablar? No, ¿alguien más? No. Está bien. Yo ¿Alguien? me ¿Quién? animaría. Ernesto, Ernesto, de mi dale, Ernesto. nombre. Mucho gusto. Primero, las disculpas por haberme atrasado en mi ingreso. Hoy me perdí una parte, pero he retomado esta segunda discusión de su parte. Estos días me sorprendí con un concepto trascendental de Juan que tiene que ver con la vida eterna, que no se trata necesariamente de la vida sin límite o una vida en el cielo en el sentido religioso, sino una realización aquí en la tierra, que tiene que ver con la vocación de velar, preocuparme y responsabilizarme por la vida de mi hermano, de mi hermana. Es una ética, y es una ética de la liberación en la medida que junto con mi hermano, con mi hermana, yo asumo un proyecto común de liberarnos mutuamente. Porque Y la cuando... naturaleza, Exacto, naturaleza está ahí como hermana. exactamente, está aquí presente, más que como hermana, incluso como la esencia de lo que somos. Está aquí, y yo me pongo a pensar en la tradición de índole comunitaria popular. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo rural en Costa Rica. Hace unos días hay un, no sé si conocen el concepto horqueta, que es un palo, es un pedazo de palo que es un pedazo así recto y una Y arriba. Eso es una horqueta. Y habían unos terneros en mi pueblo con unas horquetas en el pescuezo. Y yo no había visto eso y pregunté a un vecino qué se trataban esas horquetas y me dice que esas horquetas son para que los terneros no le chupen toda la leche de las tetas a la vaca, porque eso tienen que vivir también ellos. O sea que hay una parte de la leche que se la chupan los terneros y hay otra parte cuando ya le ponen la tecnología, la horqueta para que no le chupen más las tetas a la vaca. Pero esto pasa en las comunidades, en el tipo de sentido comunitario popular. No pasa, por ejemplo, en los criaderos de ganado en el centro del Valle Central en Costa Rica, que es una lógica no solo de ciudad, sino que está impulsada por la ganancia, por la tenencia, por la riqueza. Y ahí incluso los terneros ya ni siquiera tienen contacto con su madre, sino que el tipo de tecnologías para engordarlos lo antes posible y ponerlos a vender. ¿Qué digo con esto? Cuando yo pienso en lo comunitario popular, en la sujeción con el pobre, en realidad no me pienso el pobre el otro, sino me pienso a mí mismo. Me pienso a mí en la ética y la responsabilidad de vincularme con mi hermano, que no tiene que ver estrictamente con una pobreza de índole material, sino una pobreza que no me permite a mí asumir ninguna responsabilidad, ni conmigo ni con mi vecino. Y yo creo que el sentido comunitario y popular de lo que nosotros estamos leyendo cobra otra dimensión radicalmente alternativa cuando asumimos una ética y responsabilidad con mi hermano, que en este caso somos quienes hacemos Eso parte de tiene esta que ver comunidad. con lo que decía Gudinas, ¿no? De ensayar, pero desear otras formas de comunicación, de relación, ¿no? Con todo lo que está vivo. Gracias, Ernesto. Carlos, adelante. Carlos Alejos, no más. Iván. Adelante, Iván. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Ahora habla. Entonces, lo que yo primero quería era un Carlos. poco la importancia de conocer lo que Jesús nos anunciaba, el reino de Dios, pero ese reino de Dios desde las realidades que cada uno vive, ¿no?
y es importante un poco, a veces en la iglesia no estamos conociendo lo que es el reino de Dios que nos enseñaba el judío Jesús, o sea, la importancia del Jesús histórico. Si nosotros no volvemos a esas fuentes, no vamos a poder concretizar ese mensaje en cada realidad que nos toca vivir, ¿no? Porque nos alejamos de un compromiso concreto, ¿no? Y creo que qué mejor ser iluminado por la misma experiencia de Jesús en esos tiempos, pero que hay cosas que todavía son actuales, como hay cosas que no, ¿no? Entonces siempre me parece que es bueno profundizar la experiencia de la manera como Jesús vivía el reino de Dios y cómo lo aplicamos nosotros en nuestra actualidad, ¿no? A la iglesia le falta mucho eso, ¿no? Nos quedamos a veces más en la parte devocional y no de un Mm, concreto liberador. Eso podría mucho decir. más. ¿Verdad, Carlos? Por eso Gudinas decía que es una experiencia profundamente ecuménica como estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Sabemos que nuestras iglesias tienen límites. Entonces, necesitamos los espacios ecuménicos para ensayar y desear esas alternativas, ¿no? Iván, adelante. Muchas gracias, Nancy, por abrirnos este espacio. A raíz de lo que has expuesto Casi sobre... no te escucho. Ahora, hola. A ver, dale. Me preguntaba a raíz de lo que has expuesto, la teología del extractivismo y la propuesta de Gudinas, eh, y esa necesidad de buscar alternativas frente a las teologías del mercado o las teologías del desarrollismo, etcétera, que legitiman, por cierto, una situación escandalosa a lo largo de América, la tenencia de la tierra en manos de pocos, mientras una gran mayoría no tiene acceso a la tierra, por lo tanto a vivienda, etcétera. El problema, yo digo, ¿cómo podemos plantear si es que estas espiritualidades o estas teologías como alternativas que debemos elaborar y que es un desafío, van a ser capaces de dar respuesta frente a problemas globales? Es decir, nada más pensemos, hay las estadísticas por ahí que han salido. Hasta el año 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas frente a los 6.000 que estamos en este momento. Por lo tanto, se atravesará problemas no solo en el caso de alimentación, y ahí las, las agrotecnologías quizás plantean algún tipo de solución, pero obviamente eso yo creo que tiene que ver en razón de este problema global. Y entonces, si tenemos un problema global, como es el caso del crecimiento de la población, la excesiva natalidad en muchísimos sectores, obviamente Europa se está despoblando y ahí la natalidad más bien está en regreso. Entonces, mi cuestión, o sea, mi pregunta es si estas alternativas que nosotros buscamos van a ser capaces de dar respuesta a estos problemas globales a los cuales la humanidad se está enfrentando y va en camino a aquello. Es decir, tendríamos que pensar, a ver, no vamos a crecer más de los 6.000 millones que somos y no vamos a llegar a los 9.000 millones y no vamos a tropezar con esos problemas que vienen. O sea, no solo en alimentación, será en salud, en vestimenta, en vivienda, educación, etcétera, ¿no? Y ahí continuará, por supuesto, la marginación, la exclusión, etcétera, de grandes, ingentes cantidades de la humanidad. Entonces, ahí me queda a mí como una duda, ¿no? Es decir, ¿cómo planteamos si es que estas alternativas van a ser capaces de enfrentar estos problemas globales a los cuales se Iván, enfrenta la humanidad? Iván, creo que has traído un problema, creo que podríamos poner entre ahí las medias, también las tecnologías, ¿no? Creo que tú has traído un problema, Edwin también ya había hablado sobre eso. Y usted trae el problema global, pero lo que ya sabemos es que este modelo capitalista de mercado extractivista no funciona, ¿no?
Entonces, hay una, solo hay una fe, hay un acto de fe que siguen hablando y la gente le sigue creyendo, pero de verdad generaron pobreza, desigualdad, hambre, violencia, ¿verdad? Entonces, no sabemos cómo va a ser. Tenemos ya ensayos, hay propuestas, ¿no? Hay tecnologías alternativas, hay resistencias, ¿no? Y nuestros espacios participan de ese esfuerzo de otros grupos con otros grupos, ¿no? Pero creo que la primera cosa es decir, lo que hay no funciona, ¿no? Entonces, un otro mundo es posible. Esto también es un acto de fe, ¿no? Cuando decimos un otro mundo es posible, es decir, tenemos el coraje, el valor de pensar cómo organizar la vida de nuestros pueblos sin el capitalismo, ¿no? Sin la mediación exclusiva del mercado. Entonces, no es una tarea pequeña, como usted dice, Iván, porque ellos siempre ponen su fe en la tecnología. Hay un problema, pero va a venir una tecnología que lo va a lograr. Hay un problema, el capital. Pero hay una tecnología que lo va a lograr. Y así nos van prometiendo tecnologías, ¿no? Pero lo que estamos viviendo es que las tecnologías, sin los sentir pensar de los pueblos y las culturas ancestrales, nos está llevando al abismo como civilización, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que con Edwin, contigo, con la compañera también de Maydi, de Cuba, ¿no? Que decía, no hay que haber un cambio de mentalidad. No son las ideas que cambian la historia. Cambiamos la historia y ahí cambia la manera de pensar, ¿no? Entonces, es haciendo los cambios que vamos haciendo cambios, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar en una conciencia nueva, sino que cómo hacer esto que nos decía Iván, cómo vamos a articular nuestras resistencias, los esfuerzos, los ejercicios, los deseos, ¿no? Hay un papel para la teología, hay un papel para la espiritualidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos que meternos con las luchas populares. Cambia la historia cuando cambia la ley, Pamela. Sí, pero para cambiar la ley hay que cambiar las relaciones de poder, ¿no? Y por ahí va la cosa. Pero sí, por ejemplo, empezamos con las semillas. Defender las semillas, ¿sí o no? Pero hay biotecnologías de Monsanto, de Pfizer, de no sé qué, nos prometen que nos van a garantizar acabar con el hambre en el mundo. No pasa. No pasa. Estamos percibiendo que es mucho mejor garantizar la agroecología, ¿no? Con la defensa de las semillas. Entonces, mucho mejor que pensar cómo alimentar el mundo, haciendo viajar el trigo por el mundo en navíos, ¿no? Es mucho mejor pensar la alimentación local, regional, sin depender de los flujos de mercado, importación, exportación. Esto ya sabemos, ¿no? Entonces, es muy buena cuestión. Tenemos que ser realistas, está bien, vamos a sentir pensar, pero un poco de realismo es importante, nos decía Iván. Creo que la contribución de la tecnología, pero lo mejor que tenemos que hacer el capitalismo es un sistema de muerte, ¿cierto? Y ahora a pensar, ¿cómo vamos a hacer para superar el capitalismo, crear condiciones objetivas y subjetivas de sentir, pensar nuevas relaciones? Ya están en Colombia, ya están en nuestros pueblos, ya estamos, ¿no? Voy a escuchar Viviana.
hay algunas contribuciones, un minutinho, Viviana, como aquí. Solo leer un poquinho y te escuchamos, Viviana. Pamela, cambia la historia cuando cambia la ley. Teníamos que hacer un encuentro solo para hablar sobre eso, ¿no? Como que los sistemas de leyes están involucrados con los sistemas de poder en nuestras sociedades, ¿no? Entonces hay que, pero sí, muy buena cuestión, Pamela, pero nos necesitaríamos más tiempo. Maidi, lo corporal es político, feminismo negro, reparación histórica. De verdad, reparar, ya decía el compañero de Colombia, reparar nuestros cuerpos y el cuerpo territorio, ¿no? El proceso de sanación que dicen los feminismos indígenas, ¿no? El autocuidado, la sanación de los cuerpos y territorios. Ioni, como nicaragüense es difícil denunciar, al menos de modo tradicional. Tendremos que reimaginar otras formas, no tenemos opción. Ioni, sí, sabemos, estamos con ustedes. Nos duele Nicaragua, nos duele, si ponemos la mano en cualquier parte del mapa de Latinoamérica y el Caribe y duele, ¿no? Las luchas de nuestros pueblos, ¿no? Pero seguir con la esperanza. Estamos con ustedes, no están solos, Johnny. Carlos, se decía el hombre es para el sábado y no viceversa. Por tanto, la ley es para el servicio de la persona. Maidi, en defensa del territorio, cuerpo, tierra, feminismo comunitario. Esto, Maidi, gracias. Ahora, defensa del territorio, cuerpo, tierra. Muchas gracias. Escuchamos a Viviana y ya vamos nos despidiendo. La organización, después, Carolina, te paso. Viviana, adelante. Muchísimas gracias por este espacio de diálogo maravilloso. Yo tengo como una sensación, diría, de que esta teología nos requiere de fe, pero también nos genera un infierno, el infierno del miedo, ¿no? Como que todo el tiempo, voy a poner el ejemplo de mi país, en donde los candidatos que van quedando, si bien hay uno que realmente sería una catástrofe peor que Bolsonaro, porque este incluso está atentando contra la moneda nacional, contra cualquier mínima autonomía que pudiera quedarle a Argentina. O sea, este es muy seria la situación, pero el otro tampoco defiende los bienes naturales, porque nos meten la idea muy fuerte desde los medios de que el apocalipsis sería no pagar la deuda. Entonces tenemos que tener fe en que está bien honrar las deudas. Esta es una deuda de lo más corrupta. La deuda que tenemos con el Fondo Monetario, nunca llegó ese dinero a significar ningún bien para el pueblo. Y sin embargo, hay que pagarla, hay que honrar las deudas, ¿no? Y entonces se nos empiezan a meter este dualismo entre, bueno, está buena la libertad, pero es la libertad de los que tienen, que significa la exclusión de la mayoría, una miseria creciente en un país que tiene todo para todos y estamos viviendo una miseria realmente muy importante, una persecución de los pueblos que están tratando de defender los territorios de manera militarizada, llamándoles subversivos y demonizándolos, o sea, generando miedo. Allá está el infierno. El infierno está en si no pagamos la deuda. El infierno está si dejamos que estos subversivos quieran adueñarse de los territorios, que parece que son los nuestros, y dejaron de ser de todos. Y así, hay un dualismo que genera tanto temor, que ni siquiera se puede soñar, ¿no? Es como que, bueno, a lo sumo se puede aspirar a la salida más prudente. Creo que ahí hay un manejo teológico que nos requiere de la fe suficiente, pero también del temor suficiente. Entonces ahí hay algo que trabajar también. Viviana, lo que usted está diciendo, Walter Benjamin fue el filósofo que trabajó estas dimensiones y él dice del capitalismo como religión. Y él dice que en el capitalismo el sentimiento de culpa viene por una deuda que uno nunca paga. En el cristianismo, ¿no? Jesús paga la deuda y suspende la venganza y el miedo.
¿no? En la religión del capitalismo no hay salvación. Es el tiempo todo el tiempo el miedo, ¿no? Y la incapacidad de pagar la culpa. Entonces es hora de volver a seguir leyendo a la gente de la teología de la liberación sobre economía y teología, actualizando para nuestros miedos, nuestros territorios, ¿no? Y haciendo una teología de heresía, hereje, ¿no? Esto que usted dice, ¿quién va a ser en contra a pagar la deuda? Eso es locura, ¿no? Eso es locura. Es ahí que entra la idea de Gudinas, que nuestra espiritualidad es pura heresía, porque ellos se apropiaron de Dios. Nosotros estamos como Nabot, estamos maldiciendo el sistema y maldiciendo el desarrollo, ¿no? Sí, por ahí hay muchas cosas. Como dicen, globalizar la lucha, globalizar la esperanza, ¿no? Si perdemos la esperanza y si no generamos espacio de esperanza en nuestros pueblos, hay mucho peor todo eso. Un día les voy a contar qué es Angola. Ahí sí, cuando yo estoy aquí hace 4 años y ahora sí, la palabra desespero, deuda y pobreza no estoy haciendo comparación quién es más pobre, ¿no? Pero en África es algo que todavía yo no tengo las palabras todas para decir, ¿no? Entonces pido las oraciones de los hermanos y las hermanas a nuestras luchas acá también y muchas gracias por esta noche. Caroline. Gracias, Nancy. Más bien te agradecemos por este espacio. Nos provocas, nos dejas pensando y eso es lo bueno y lo rico de estos espacios. Y te agradecemos mucho porque sabemos que estás allá ya bien tarde, pero has tenido la paciencia para escucharnos y para provocar estos diálogos.